Ahora vamos a hacer la conferencia titulado Los padres de la iglesia primitiva, los pioneros adventistas en relación a los 6000 años. Antes vamos a hacer una oración para pedir la dirección divina. Querido Padre Celestial, en esta noche solicitamos tu permiso, tu autorización y tu bendición para que puedas poner, Señor, las palabras adecuadas para esta conferencia y sobre todo tu conocimiento y tu sabiduría. Que tu Santo Espíritu dirija esta sesión para poder aprender algo más sobre este importante tema. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema es los padres de la iglesia primitiva y los pioneros adventistas en relación a los 6000 años de historia. Aquí vamos a poder estudiar cómo los apóstoles, los padres de la iglesia primitiva y de los siglos, de los primeros siglos de la era cristiana, han arraigado esa creencia acerca de los 6 milenios durante toda la historia de este mundo, ¿no? Como los pioneros adventistas también rescataron ese tema que la iglesia o el catolicismo durante la supremacía del periodo papal de los 1260 años habían echado por tierra la verdad y como luego en la era del despertar adventista este tema nuevamente salió a flote acerca de los 6000 años de historia. Muy bien, Simao, vamos entonces a continuar con este discurso. Vamos a ver una epístola de Bernabé. Vamos a ver, esta epístola se encuentra en el Codex Sinaiticus, en el que está incluida la epístola de Bernabé, pero no es parte de los evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? El texto comienza en el cuaderno 91, folio 2, en la columna 2 del rollo, ¿no? La epístola de Bernabé es un tratado cristiano de 21 capítulos escrito en griego con algunas características de epístola. Ha sido preservado por el Codex Sinaiticus del siglo IV, donde aparece al final del Nuevo Testamento, es que así lo han encontrado. Y antes del pastor Hermas, algunos padres de la iglesia le atribuyeron a Bernabé, al que fue el compañero del apóstol Pablo, colaborador y compañero de Pablo de Tarso, mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero hoy se atribuye a cualquier maestro cristiano desconocido sin excluir que haya tenido también el nombre Bernabé. Ese es el comentario que se deja, ¿no? Entonces, ¿qué dijo él, no? Cuando el Génesis dice que el mundo fue creado en 6 días, hay que tener en cuenta que para Dios un día son como 1000 años, y el Hijo de Dios vendrá de nuevo a juzgar a los impíos y a cambiar el sol y la luna y las estrellas, y el día séptimo descansará. Entonces amanecerá el sábado del reino milenario. Ese está en el capítulo 15, versículo del 1 al 9 de la epístola de Bernabé. Vamos a ver en la siguiente diapositiva propiamente su epístola, ¿no? Ahí dice la verdadera santificación del sábado. Ese es el capítulo 15. Bueno, entonces ahí donde está subrayado, vamos a leer solamente su versículo 3 y 4, ¿ya? Versículo 3 dice, del sábado habla al principio de la creación, ¿correcto? Eso nosotros sabemos que está en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, ¿no? Acerca del sábado, ¿no? Entonces, e hizo Dios en 6 días las obras de sus manos y las acabó en el día séptimo y descansó en él y lo santificó. En versículo 4, el tal Bernabé comenta acá, atended, hijos, ¿qué quiere decir lo de los acabó en 6 días? Esto significa que en 6000 años consumará todas las cosas el Señor, pues un día es para él 1000 años. Interesante, ¿ah? En lo cual él mismo lo atestigua diciendo, o sea, Dios mismo, ¿no? He aquí que el día del Señor será como 1000 años. Por lo tanto, hijos, en 6 días, es decir, en los 6000 años, se consumará todas las cosas.
esto es justamente lo que el padre Bernabé hablaba de estas cosas, ¿no? El 5 que dice, y descansó en el día séptimo. Esto quiere decir, cuando venga su hijo y destruya al siglo del inicuo, o sea, del diablo, y juzgue a los impíos y mudara el sol, la luna y las estrellas, entonces descansará de verdad en el día séptimo. Está hablando de 1000 años, ¿no? Del séptimo milenio. Pero interesante que acá ya hace una comparación de un día como 1000 años. Interesante. Vamos a ver otros. Justino Mártir, también es un padre de la iglesia. También conocido como Justino el filósofo, nació el año 100 después de Cristo, casi un poco después que murió el último de los 12 apóstoles, ¿se acuerdan, no? De Juan, el profeta de Patmos, ¿no? El autor del libro de Apocalipsis, el último libro de Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué dijo este Justino Mártir? Lo que está resaltado Mario. Cuantos días hubo para la creación del mundo, tantos milenarios serán la duración, lo que dice la escritura de lo que sucedió entonces. Interesante lo que dice aquí. ¿Cuántos días hubo para la creación del mundo? ¿Cuántos días? 6 días. Y el séptimo día se descansó. Entonces dice así también, tantos milenarios serán la duración, lo que dice la escritura, lo que sucedió entonces. O sea, si son 6 días de la creación, serán 6000 años. Si el séptimo día se descansó, entonces el séptimo milenio será el milenio de descanso sabático, ¿no? Pero acá dice interesante, dice, es al mismo tiempo una profecía de lo que debe suceder después. Mire lo que dice, ¿eh? O sea, él lo toma como la semana de la creación, como al mismo tiempo una profecía de lo que debe suceder después. Por tanto, si un día del Señor es como 1000 años, es claro que criadas todas las cosas en 6 días, su duración será de 6000 años. Eso lo decía San Justino Mártir o Justino Mártir, ¿no? Interesante. Lactancio, acá tenemos también otro padre de la iglesia que nació el año 245, ¿no? Y murió el año 325. Fue un escritor latino y apologista cristiano nacido en el norte de África, discípulo del maestro africano de retórica Arnovio, Lactancio, ¿ok? Ya estamos hablando del siglo III, de la época de Constantino más o menos, ¿no? Entonces dice, él dijo, concluidas todas las obras de Dios en 6 días, es necesario que el mundo dure en el estado presente 6000 años. Interesante, ¿eh? Porque el gran día del Señor es de 1000 años. O sea, interesante, 6000 y 1000 adicional, ¿no? Como lo nota el profeta diciendo, a tus ojos, Señor, 1000 años son como un día. ¿Eso lo dijo quién? El salmista David, ¿no? Pero Lactancio añade a estos 6000 años el descanso de un séptimo milenario, según la idea de los judíos y de los cristianos judaizantes. Interesante. San Hilarión, otro padre de la iglesia. San Hilarión nació en Tabita, al sur de Gaza, en Israel, en Palestina, alrededor del año 291. ¿No? Murió en la isla de Chipre alrededor del 371. Ya estábamos hablando de la era ya no primitiva, sino ya de la época cuando ya la iglesia católica se estaba formando, ¿no? Del siglo, estamos hablando ya del siglo IV, del siglo IV de nuestra era. ¿Qué dijo San Hilarión? Con motivo de estas palabras de San Mateo, y 6 días después se transfiguró. Aquí está hablando acerca de la transfiguración que Jesús tuvo en el monte, ¿no? En el monte, cuando le acompañaron sus 3 discípulos, ¿no? Pedro, Juan y Santiago. Entonces Jesús se transfiguró. Pero las escrituras inician y después de 6 días, ¿no? Y después de 6 días, ¿no? El Señor fue al monte con sus 3 discípulos, ¿no? Entonces por eso es que está diciendo acá, San Hilarión, con motivo de estas palabras de San Mateo y 6 días después se transfiguró, dice, ¿qué lo interpreta él ese suceso? Dice, lo que está resaltado en María.
Y ciertamente esta circunstancia de que el Señor después de un intervalo de 6 días aparezca revestido de su gloria, manifiesta y anuncia que después de la revolución de 6.000 años seguirá la gloria del reino celestial. Interesante. Entonces, acá menciona que después de 6 días Jesús fue al monte y se transfiguró. Quiere decir que son 6 días, representa 6.000 años de historia, y que justamente al inicio del culminado los 6.000 años de historia, Jesús dice que se aparecerá, ¿no? Así como se transfiguró, se le vio con una ropa resplandeciente y que resplandecía como el sol en el monte de la transfiguración. Así también dice que vendrá revestido de gloria, ¿no? Cuando se cumplan los 6.000 años. Interesante, ¿no? Lo que dijo San Hilario. Acá hay una Biblia que pude encontrar en internet, se llama la Sagrada Biblia. Es interesante. Esta Biblia está hecha en latín y español, ¿ya? Esta Biblia es de edición mexicana, de una edición de los Bros. Entonces, fue hecho en el año 1833, como lo pueden ver en la parte de abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá de los padres de la iglesia, ¿ya? ¿Ok? Esta Biblia tiene como 190 años, ¿eh? 190 años. Vamos a ver. En sus páginas 37 y 38 de esa Biblia, la Sagrada Biblia, es Biblia católica. Pero vamos a ver qué dice esto. La página 37 dice: sobre la segunda cuestión hay entre los hebreos, escuchen bien, sobre la segunda cuestión que hay entre los hebreos, existe una tradición célebre bajo el nombre de Elías. ¿Ah? No está hablando del libro de los hebreos, está hablando del pueblo hebreo de Israel. Existe una tradición célebre bajo el nombre de Elías, según la cual el mundo debe durar 6.000 años, dice. A saber, 2.000 años antes de la ley, 2.000 durante la ley y 2.000 bajo el Mesías. Interesante, ¿no? Lo que decía acá. Pero no se trata del profeta Elías, sino un rabino judío llamado del mismo nombre Elías, dice, ¿no? Es una tradición, dice, ¿no? Según la cual el mundo debe durar, ¿cuántos? 6.000 años, o sea, 2.000 años antes de la ley. Quiere decir desde la creación hasta que se dio la ley, ¿no? 2.000 durante la ley, o sea, desde Abraham, Moisés, hasta el Mesías, y 2.000 años bajo el Mesías, ¿no? O sea, ya está hablando ya desde Cristo hasta que se culminen los 6.000 años. Entonces, algunos han creído que esta tradición venía del profeta Elías, mas otros le atribuyen a un rabino que tenía el nombre de este profeta. Entonces, acá, interesante lo que está subrayado de rojo. Vamos a poner mucha atención. Dice: el fundamento principal de semejante tradición, según los rabinos mismos, es que el descanso en que Dios entró después de los 6 días de la creación representa el que reserva a su pueblo después de un intervalo de 6.000 años, que corresponderán a los 6 días de la creación. Mira, y ahí existe una relación. Según lo que dice el salmista, que 1.000 años son delante de Dios como un día. Qué interesante. Entonces, eso es lo que se creía, ¿no? O que se acostumbraba a creer en los primeros siglos, ¿no? Acá dice, ¿no? San Pedro repite la expresión del salmista, y San Pablo también, ¿no? Hablando del descanso de la eternidad bienaventurada, le designan también con el nombre de Sabbat, ¿no? 3. Algunos padres han pensado también que en efecto no duraría el mundo más que 6.000 años, ¿no? El autor de las cuestiones a los ortodoxos, bajo el nombre de San Ireneo, ese es el libro que escribió, que se llama Cuestiones a los ortodoxos. ¿Qué dice ahí? Dice: según muchos pasajes de la Escritura, puede conjeturarse que dicen la verdad los que pretenden que la adoración del estado presente de este mundo será de 6.000 años. Interesante. Mas para probarlo, supone que Jesucristo apareció en el 6º milenario. San Justino dice, escuchen lo que dice San Justino, ¿no? Del que vimos primero, ¿no?
pero acá lo estamos presentando como prueba lo que la Biblia, la Sagrada Biblia de 1833 textualmente ahí lo dice, ¿no? Cuantos días hubo para la creación del mundo, tantos millenarios será su duración. Interesante. Lo que dice la Escritura de lo que sucedió entonces es al mismo tiempo una profecía de lo que debe suceder presto, después. Por tanto, si un día del Señor es como 1000 años, es claro que criadas todas las cosas en 6 días, su duración será de 6000 años. Eso que ya lo vimos, ¿no? Abajo dice, San Hipólito Mártir pensaba lo mismo, pero fundaba sobre esto un cálculo que, como observa Focio, probaba más bien la imperfección del espíritu humano que la virtud de la inspiración celestial. Lactancio, ¿qué dice Lactancia? A ver, concluidas todas las obras de Dios, en 6 días es necesario que el mundo dure en el estado presente 6000 años también, ¿no? Porque el gran día del Señor es de 1000 años, como lo nota el profeta diciendo, a tus ojos, Señor, 1000 años son como un día. Pero Lactancio añade a estos 6000 años el descanso de un séptimo milenario. O sea, ya de paso ya estaba hablando de los 1000 años de Apocalipsis 20. Mira, esa nota lo que hemos encontrado en esa Biblia del año 1833. Acá nada nos lo estamos inventando. Ustedes ven ahí las pruebas, la Biblia de México del año 1833. San Hilarión, con motivo de estas palabras de San Mateo y 6 días después se transfiguró, dice, y ciertamente esta circunstancia de que el Señor después de un intervalo de 6 días aparezca revestido de su gloria, manifiesta y anuncia que después de la revolución de 6000 años seguirá la gloria del reino celestial, ¿no? Acá, San Jerónimo, explicando en una carta del Salmo 91, ¿no? Dice, donde se halla esta expresión, 1000 años son a tus ojos como el día de ayer, ¿no? Dice, yo creo que de este pasaje y de la epístola que lleva el nombre de San Pedro, ¿no? Ha venido la costumbre de considerar 1000 años como un día, de suerte que como el mundo fue hecho en 6 días, se cree que no durará más que 6000 años. Precioso, ¿no? Entonces, ahí lo pueden visualizar. Ahora vamos a estudiar un poco de historia acerca de Edward Gibbon, ¿no? Él escribió un libro acerca de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Este historiador fue francés. Él es del siglo XVIII. Nació en 1737 y murió el año 1794. Escribió en su volumen número 1 de este libro, vamos a ver lo que él dice referente a este punto. Dice, la doctrina antigua y popular del milenio estaban íntimamente vinculada con la segunda venida de Cristo. Como las obras de la creación se habían acabado en 6 días, su duración en el estado presente, según una tradición atribuida al profeta Elías, se fijaba en 6000 años. Mira, ¿ves? Lo que estábamos viendo de antes, ¿no? En virtud de la misma analogía se infería que al largo periodo de afanes y contienda que estaban ya por terminar, lo seguiría inmediatamente un sábado placentero ¿de qué? De 1000 años. Como el sábado es el séptimo día y último día de la semana, por si acaso, vamos a partir de este principio. Esto es bíblico. El domingo no es el séptimo día, el domingo es el primer día de la semana. Si se contabiliza desde el domingo, el día sábado viene a ser el séptimo día y último día de la semana, sí. Por eso que esto mismo también saben bien claro. Acá mismo con esto nos está dando a entender algo muy importante, ¿no? Acá con esto el historiador Gibbon está diciendo prácticamente que el sábado es el séptimo día o último día de la semana. Por eso dice, ya por terminar lo seguiría inmediatamente un sábado placentero de 1000 años, o sea, el descanso. Entonces, ¿en dónde habla? Si el domingo fuera verdadero día de reposo, diría, y lo seguiría inmediatamente un domingo placentero de 1000 años. En ninguna parte lo vamos a encontrar. Entonces, sábado es sinónimo de descanso. Bueno,
y que Cristo, acaudillando el coro triunfador de los santos y elegidos, preservado de la muerte o milagrosamente resucitado, vendría a reinar sobre la tierra hasta el punto señalado para la resurrección postrera y general. Tan placentera era esta esperanza para el ánimo de los creyentes que la Nueva Jerusalén, el solar de ese reino venturoso, se adornó rápidamente con todos los alegres colores de la imaginación. Siguiendo, entonces, lo que está resaltado en rojita dice, una serie de padres desde Justino, Mártir e Ireneo, esto ya está comentando el historiador Gibbon, en sus propias palabras de lo anterior que hemos estado leyendo, viendo la historia de los dichos de cada uno de los padres de la iglesia. Dice, él comenta, una serie de padres desde Justino, Mártir e Ireneo que conservaron con los discípulos directos de los apóstoles hasta Lactancio, que fue ayo del hijo de Constantino, inculcaron cuidadosamente el milenio, o sea, enseñaron lo que era el milenio, aunque no era universalmente admitido, parece haber sido el sentimiento reinante entre los creyentes ortodoxos. Y está tan bien adaptado a los deseos y temores del hombre que debe haber contribuido en un grado muy considerable en el progreso de la fe cristiana. Pero cuando el edificio de la iglesia estuvo casi completa, se refiere a la iglesia católica romana. Acá se refiere, algo pasó, mira, dice. Pero cuando el edificio de la iglesia estuvo casi completo, ¿no?, el apoyo temporal quedó a un lado, ¿no? Se fue dejando de lado. La doctrina del reinado de Cristo sobre la tierra fue tratada primero como una alegoría profunda, luego se consideró como una dudosa e inservible opinión y finalmente fue rechazada como una absurda invención de la herejía y el fanatismo. Una profecía misteriosa que aún forma parte de los sagrados cánones, pero que se creyó favorable al dictamen ya rechazado. Ha escapado por poco a la proscripción de la iglesia. Mira lo que dice el historiador Gibbon, que prácticamente la iglesia católica romana durante el siglo IV, siglo V, ya eso comenzó a tacharse de herejía y fanatismo. Y eso quedó relegado. Entonces, como vemos, pues las cosas, ¿no? Y eso justamente coincide con esta imagen, ¿no?, de la supremacía papal, de la profecía de los 1260 años, ¿no?, que inicia desde el año 538 y termina hasta el año 1798. Se echó por tierra la verdad. Y justamente vamos a repetir lo que dijo el historiador Edward Gibbon sobre esto, ¿no? Él ha sido historiador, simplemente. Él no ha sido cristiano, pero él, muy conocedor de toda la historia del Imperio Romano, dijo acá, ¿no?, sobre eso es lo que pasó. La doctrina del reinado de Cristo sobre la tierra fue tratada primero como una alegoría profunda. Luego se consideró como una dudosa e inservible opinión y finalmente fue rechazada como una absurda invención de la herejía y el fanatismo. Fue rechazada como un absurdo invento, como herejía y como historia de fanático. Una profecía misteriosa que aún forma parte de los sagrados cánones, pero que se creyó favorable al dictamen ya rechazado. Ha escapado por poco a la proscripción de la iglesia, totalmente rechazado por la iglesia católica, apostólica y romana durante la Edad Media. Y así muchas cosas de historia que sabemos, ¿no?, que la Biblia fue prohibida para el pueblo y tantas esas historias de abusos, de supremacía papal. Entonces, de acuerdo con lo que nos informa Gibbon, ¿no?, el plan de Dios de 7000 años fue cuidadosamente inculcado en la iglesia primitiva. Uno de los padres de la iglesia fue Ireneo, quien había sido enseñado por Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Eso sí es historia. Lamentablemente Ireneo se apartó de las enseñanzas apostólicas, ¿no?, pero aparentemente retuvo algo de la verdad. En su libro titulado Contra las herejías, dice, ¿no?, alrededor del año 150 después de Cristo, Ireneo relata una creencia de la iglesia primitiva y así dijo: este es el registro de las cosas creadas y de las profecías que vendrán, ya que el día del Señor es de 1000 años y en 6 días todas las cosas fueron terminadas, es evidente entonces que el fin vendrá en 6000 años.
O sea, ha sido una relación de 1000 años con 6000 años, ¿no? Interesante. Pero todo lo sacaba de la historia de la creación, del periodo de los 7 días de la creación. Para ilustrar aún más la difusión de la creencia de que el milenio comenzaría 6000 años después de la creación de Adán, muchos otros escritos de antiguos rabinos y padres de la iglesia pueden ser examinados. Rabino Quetina, ese fue un rabino, ¿no?, judío. Lactancio, Victorino, Hipólito, Justiniano Mártir y Metodio, entre otros. Aunque estos hombres no siempre son de fiar respecto a la verdad bíblica, porque estos sí tenían creencia de la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, ¿no? No quiere decir de que porque había acertado el tema de los 6000 años, quiere decir que todo lo que ellos creían y enseñaban eran 100% verdad. No, hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero, dice acá, por eso que comenta, aunque estos hombres no siempre son de fiar respecto a la verdad bíblica, sirven de testimonio sobre cuán difundido este entendimiento estaba en los primeros siglos después de la muerte de Cristo. Esto ha sido, por cierto, la respetada opinión de muchos eruditos cristianos desde hace siglos y hasta nuestros días. Bien claro, bien claro. Entonces, esto era muy conocido esta creencia, y bueno, y tenía su sustento, por si acaso, porque el relato de la creación de los 6 días son 6 días de 24 horas cada día, son días literales. Entonces, pero como decían ellos, que los 6 días de la creación a la vez son un profecía, lo que ha de suceder, ¿no? A la vez una profecía. Finalmente veamos un detalle de las escrituras. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, mucha atención acá, le advirtió, el día que de él comieres ciertamente morirás. Interesante, mira este razonamiento, por favor, mira, pongan atención. Eso lo dice en Génesis 2:17, ¿no? El día que de él comieres ciertamente morirás. Con todo, Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. ¿Cómo fue posible? Una forma es la que justamente Metodio y otros comentaristas de la iglesia primitiva explicaron esto. Desde que un día para Dios es como 1000 años, eso lo dice Pablo, y lo dice ¿quién? El salmista. Desde que un día para Dios es como 1000 años, Adán debía morir antes de que concluyera el primer día de 1000 años, y eso fue lo que sucedió. Porque para Dios un día es como 1000 años. Para Dios. Porque si Adán hubiera llegado a los 1000 años, hubiera pasado a 1001 o 1002 de edad, Adán hubiera sido considerado como un Dios. Porque para Dios un día es como 1000 años. Para Dios y no para el hombre. ¿Entienden? Por eso, según esto, Metodio dijo, ¿no? Desde que un día para Dios es como 1000 años, entonces Adán, para que no sea igual a Dios, debía morir antes que los 1000 años. Por eso, Adán debía morir antes de que concluyera el primer día de 1000 años. Y eso fue lo que sucedió. Interesante. Ni Matusalén llegó. Matusalén vivió hasta los 969 años. Interesante para razonar esto. Ahora vamos a pasar a los pioneros. John Neville Andrews, ¿no? J.N. Andrews, John Neville Andrews, nació en el año 1829 y murió en el año 1883. Casi edades con el lenguaje. Bueno, fue miembro de la iglesia, ministro, misionero, escritor, erudito, editor y estudioso. Fue uno de los autores más destacados y eruditos de su época en la iglesia adventista. A ver, ¿qué escribió? Él escribió en Advent Review, como dice ahí, el 17 de julio de 1883, pocos meses antes de su muerte, en 1883. The Great Week of Time, la gran semana del tiempo, ¿no? En su primer artículo, ahí lo pueden ver el original de la revista.
Vamos a ver acá en español, ahí lo pueden ver, la gran semana del tiempo. O el periodo de 7000 años consagrado a la aprobación y el juicio de la humanidad. Es interesante lo que escribe. Vamos a seguir pasando. Vamos a pasar a lo resaltado, ¿no? Dice así, ¿no? Cuando Dios creó nuestra tierra, Él indicó el periodo de tiempo que debía pasar antes el día del juicio. Él empleó 6 días en la obra de creación. En el 7º día Él descansó de toda su obra, ¿no? Él santificó el 7º día para hacer un eterno memorial de la obra de la creación. Pero aparece que Dios designó los primeros 7 días de tiempo para indicar el periodo asignado a la prueba y juicio de la humanidad. O sea, lo totalizó para todo el periodo de la historia. Y sigue escribiendo él. San Pedro dice que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Por esto nosotros creemos que Él, o sea, que Dios dio a entender no simplemente que el día del juicio ocupará el periodo de 1000 años, aunque este hecho parece estar revelado en Apocalipsis 20, en que se habla de 2 resurrecciones, pero nosotros creemos que San Pedro también significó por ello que el periodo de la historia del hombre antes del día del juicio fue también indicado por los días que Dios empleó en la obra de la creación. ¿De cuánto? De 6 días. Sigue diciendo ahí, en el resaltado rojita. Nosotros creemos, por tanto, que al fin de los 6000 años desde la creación, el día del juicio comenzará, y que ese día perdurará durante el periodo de 1000 años. Así nosotros tenemos para la prueba y juicio de la humanidad una gran semana de tiempo, el periodo de 7000 años. Total, 6000 años más el milenio. Abajito. De este modo, el periodo de 7000 años es cortado desde la eternidad del pasado y desde la eternidad del futuro, y asignado al examen y juicio de la humanidad. Ahora lo que comenta él, porque J.N. Andrews ha sido también un historiador muy erudito. Y mira lo que comenta con todo lo que hasta acá hemos visto desde la historia de los padres de la iglesia. Mira lo que comenta él acá. Esta ha sido la fe de los más eminentes siervos de Dios, no solo durante la entera dispensación del Evangelio, o sea, del tiempo de los apóstoles, sino también durante algunos cientos de años previos a la primera venida de Cristo, que el periodo de 6000 años desde la creación se extendería hasta el día del juicio. O sea, él está mencionando desde que antes que Cristo viniese, ya había esta creencia del periodo de los 6000 años desde la creación hasta el día del juicio. Es interesante. Por eso que se acuerdan que hace poco vimos cómo el rabino llamado Elías, del mismo nombre del profeta, que justamente decía de que 2000 años es antes de la ley, 2000 años durante la ley y 2000 años, ¿no?, durante la era del Mesías, ¿no? Ese conocimiento ya estaba arraigado antes de que Cristo viniese. Entonces abajo dice, en el último párrafo, nosotros hemos tenido ocasión de hablar en alguna medida de este punto antes, y tendremos también ocasión de hablar del año sabático y del año del jubileo. Lo compara al año sabático al año del jubileo, como dice en Levítico 25, como tipificando la gran semana de los 7000 años. Nosotros pensamos en trazar la historia del mundo durante cada uno de los periodos de 1000 años, hasta el gran día del juicio, o 1000 años literales, que va a ser el tiempo del juicio, que transcurre entre la resurrección de los justos y de los impíos. O sea que al inicio de los 1000 años resucitan los justos, y al final de los 1000 años resucitan los impíos. Por eso dice, nosotros invitamos a todos nuestros lectores a cuidadosamente estudiar esta serie de artículos en este tema que el presente artículo está designado a introducir, J.N. Andrews. Tenemos también a William Miller, otro pionero adventista, y los 6000 años, William Miller, una conferencia sobre los sábados típicos y el gran jubileo. Él escribió eso en el año 1842. Y dice así, él escribe así, aquí colocó un párrafo completo de la conferencia sobre su interpretación del Salmos 94 y segunda de Pedro 3:8. ¿Qué dice en ese texto? Que un día para el Señor son como 1000 años, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí dice, 1.
¿Cuánto tiempo con nosotros es un día con el Señor? La primera evidencia que traeré está en el Salmo 94, porque 1000 años son ante tus ojos como ayer cuando pasó como una vigilia en la noche. Aquí abajo, donde dice, entonces razonando por analogía, el santo de Dios podría llegar a una conclusión justa, que así como en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, así en 6000 años creará por Jesucristo los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es lo que decía, ¿no? William Miller. Nuevamente en 2 de Pedro 3, 8 y 9. Pero amados, no ignoréis esta única cosa, que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se demora en cuanto a su promesa, como algunos lo consideran negligencia, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice él, en este texto se nos dice claramente que no ignoremos esta única cosa, que un día con el Señor es como 1000 años con nosotros. Y nos da la razón para que nos sea paciente, para que lleguemos al arrepentimiento. Él nos dará 6000 años para arrepentirnos y luego vendrá el día del Señor, cuando viviremos ante sus ojos, o como lo expresa Juan en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estos textos para mí son testimonio suficiente de que un día en la obra de la nueva creación son 1000 años. Y ahora sí podemos mostrar en qué edad vivimos desde que comenzó la obra de redención. Podemos llegar a un resultado satisfactorio cuando esa obra esté terminada. Mira, 2 pioneros adventistas del siglo XVIII, cómo comienza a poner nuevamente en relevancia o resucitar lo que había sido enterrado por la Iglesia Católica Romana en el siglo V, ¿no? Acerca sobre el tema de los 6000 años. Entonces, gracias a estos eruditos estudiosos, ¿no? Y gracias también a la colaboración también de Edward Gibbon, del historiador francés, también muchas cosas se llegó a sacar a la luz, ¿no? O a hacer resurgir, ¿no? Ahora vamos a ver otros libros más también de la época de los pioneros. Acá hay, por ejemplo, hay un libro llamado El Rey que Viene. Este libro es del año 1858, publicada por la Pacific Press Publishing Company. Esto fue escrito por James Edson White. ¿Ah? Miren lo que él escribió. La página 265 dice, el antagonismo entre el capital y el trabajo no es más que un rasgo de la gran controversia entre el bien y el mal, la verdad y el error, que ha estado en progreso durante 6000 años. Mira lo que dice. En la actualidad esta lucha constituye una de las señales más notables de nuestros tiempos. Año tras año el conflicto crece más fuerte, la batalla más empeñada y la amargura y las preocupaciones de las diferentes clases aumentan y se funden más hondamente. Aquí, ¿no? A manera de comentario. Acá, en otra página del capítulo La emigración del mismo libro, dice, Satanás ha tenido la posesión de este mundo por casi 6000 años. Originalmente la tierra pertenecía al hombre porque Dios le dio a él en la creación. Cuando el hombre escogió obedecer a Satanás en vez de Dios, dejó el servicio de su creador y entró en el servicio de Satanás. Interesante, también habla acá de 6000 años. Estos materiales se los voy a dejar a ustedes también publicado en Facebook para que ustedes lo puedan leer con más tranquilidad. ¿Ya? En otro libro, ¿no? De James Edson White, Pasado, Presente y Futuro, ¿no? Esto fue publicado en el año 1914 por la Southern Publishing Association. Vamos a ver qué cosa se ha escrito en relación a los 6000 años. Hay un capítulo, El Príncipe del Poder del Aire, etcétera, etcétera. Acá, dentro de ese capítulo dice, está bien que al hombre conozca la fuerza del enemigo que tiene que enfrentar. Satanás y sus ángeles tienen en la tierra la misma sabiduría y mucho poder que tenía en el cielo antes de su caída. A esto se añaden unos 6000 años de experiencia en su terrible trabajo. 6000 años, ¿no?
En el cielo la influencia de Satanás fue tan grande que engañó y condujo a la rebelión a un gran número de ángeles, y su influencia en las mismas cortes del cielo fue tan grande, podemos entender más fácilmente cómo es posible que él lleve a la humanidad por mal camino. Ahora otro capítulo del libro, el pecado y Satanás. ¿Por qué se permite? Vamos a ver qué dice en este primer párrafo, ¿ya? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios conoce el final desde el principio. Y sin embargo, en este mundo que comprende una parte del universo que Él creó y controla, y en el que su poder es ilimitado y absoluto, el pecado, el sufrimiento y la muerte han dominado durante casi 6.000 años. Con naturalidad se escriben los pioneros adventistas 6.000 años, con naturalidad en sus libros, ¿no? ¿Cómo Dios trata con la rebelión? Otro resaltado. Al considerar estas cuestiones hay que tener en cuenta que este mundo es solo una pequeña parte del gran universo de Dios, dice. Y que, visto a la luz de la eternidad, los 6.000 años de vida del hombre no constituyen más que un pequeño periodo de tiempo. Otra cosa, ¿no? Interesante también. Los 6.000 años de vida del hombre, o sea, de la historia de este mundo, no constituyen más que un pequeño periodo de tiempo durante la eternidad. Sigue hablando de 6.000 años. Era la forma natural que en los libros se escribían con los pioneros adventistas. Otro párrafo. A lo largo de la eternidad, el mayor triunfo del poder divino será la redención de un mundo caído. Es maravilloso que Dios creó nuestro mundo en 6 días, pero es aún más maravilloso que después de la caída todo el cielo se involucre durante 6.000 años en su redención. Y tan importante es este triunfo de la gracia divina que cuando se consuma toda la administración del cielo será cambiada. Precioso párrafo. Es maravilloso que Dios creó nuestro mundo en 6 días, pero es aún más maravilloso que después de la caída todo el cielo se involucre durante 6.000 años en su salvación. Una comparación preciosa, relacionando 6 días de la creación con 6.000 años de plan de salvación o de su redención para el hombre. Todo es claro y esto era pues muy marcado por nuestros pioneros adventistas. Otra página del mismo libro, ¿no? Presente, pasado y futuro, ¿no? Pero es en su invisible y silenciosa influencia para el mal donde reside su mayor poder. Como los ángeles de Dios influyen en una vida mejor, así los ángeles malvados contrarrestan. A través de 6.000 años de maldad, astucia y engaño se han convertido en adeptos a alejar a la humanidad de Dios, al pecado y la injusticia. Nuevamente, ¿no? 6.000 años de maldad, ¿no? Los ángeles caídos, cómo trabajan, ¿no? Y cómo Dios también contrarresta a través de 6.000 años de maldad. Dice aquí como dioses, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? El señor Cornell escribe, hace unos 6.000 años, Satanás, el padre de las mentiras, dijo, seréis como dioses. Y ahora vemos a los espiritistas predicando la misma mentira de siempre, ¿no? Seréis. Siempre se ponen del lado del diablo. Espiritismo, página 19. Otro capítulo del mismo libro, la adoración de los hombres y los demonios. La adoración de los hombres y los demonios, ¿no? A ver, ¿qué dice? Hace unos 6.000 años, Satanás, el padre de las mentiras, dijo a Eva que si a ella y su marido solo desobedecieran a Dios y pecaran, serían como dioses. En nuestros días encontramos al espiritismo enseñando este mismo error. Nuevamente, ¿no? Hace unos 6.000 años, Satanás, el padre de las mentiras, dijo a Eva, ¿no? Que si ella y su marido solo desobedecieran a Dios y pecaran, serían como dioses. La segunda venida de Cristo. Del mismo libro, ¿eh? Satanás es un estudiante cercano de la profecía, con una mente mientras está en el cielo, que es segunda a la de Cristo, y aunque esté caída, aún posee un intelecto agudo y brillante, afilado a través de 6.000 años de astucia y engaño. Miren, puede predecir con bastante precisión los tiempos y las estaciones que se predicen en la Escritura. Nuevamente, 6.000 años de astucia y engaño tiene
el diablo, ¿no? Otro texto también. Revelación 12 dice: ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ti, teniendo una gran ira, porque la mentira sabe que la mentira no tiene más que un corto tiempo, ¿no? O Satanás sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Por eso que ha descendido con gran ira. ¿Cómo sabe Satanás que porque estudia las profecías y cree las profecías, y aunque es capaz de convencer la mayor parte del mundo que son falsas, ¿qué significa algo más? O si son verdaderas, que son de poco momento. Dice el resaltado amarillo: ¿por qué el diablo está poseído de tal gran ira? Porque sabe que el fin está cerca y que tiene poco tiempo para trabajar. Mira, este hecho lo incita a la furia y trabaja para la destrucción de la humanidad como nunca antes lo ha hecho en todos sus 6.000 años de maldad. Tremendo, ¿no? O sea, dice que Satanás es un estudioso de las profecías. ¿Y cómo sabe que le queda poco tiempo? Porque también conoce la profecía de los 6.000 años de maldad, ¿no? Entonces, él lo conoce y él sabe desde cuándo se comenzó el conteo, desde el primer año del periodo de los 6.000 años. Él lo sabe, no es ningún tonto. Entonces sabe cuándo se le culminan sus 6.000 años. Por eso dice que está poseído de gran ira, porque sabe que el fin está cerca y que tiene poco tiempo para trabajar. Este hecho lo incita a la furia y trabaja para la destrucción de la humanidad como nunca antes lo ha hecho en todos sus 6.000 años de maldad. Dice: lo que hace debe hacerse rápidamente. Se da cuenta de que su carrera está casi terminada. Así que, con todos los dispositivos que le han dado sus años de experiencia en el mar, redobla sus ataques para engañar a los habitantes de la tierra a través del espiritismo, de las avenidas de una iglesia tibia, caída y apóstata, y de la maldad de los hombres malvados y de los ángeles caídos. Persigue a sus víctimas hasta el límite de su ingenio. La palabra ira en el original como utilizado en este texto significa todo lo que se expresa aquí y aún más de lo que el lenguaje humano puede decir. Tremendo. ¿Qué climas para los 6.000 años de los trabajos malignos de Satanás y los ángeles caídos? ¿Qué vorágine de horror y aflicción presenta esto? La contemplación de aquellos que se dejan llevar por este gran engañador. ¿Qué advertencia para el serio estudiante de la Biblia? Relacionando todos los trabajos malignos de Satanás y sus ángeles caídos por 6.000 años. Otro capítulo de ese libro, el juicio, mira lo que dice acá. Durante casi 6.000 años este mundo se ha mantenido como la única mancha oscura en el universo de Dios, y sin embargo a través de él toda la luz de su misericordia ha brillado clara y brillante, y la obra de la redención ha ido constantemente hacia adelante durante casi 6.000 años, porque en el año 1913 que se publicó este libro, todavía no se cumplían 6.000 años. Por eso durante casi 6.000 años este mundo se ha mantenido como la única mancha oscura en el universo de Dios. Tremendo, ¿no? Durante 6.000 años la tierra ha gemido bajo el peso del pecado. No ha disfrutado de sus sábados como lo haría si no hubiera entrado el pecado. Por lo tanto, cuando el Señor venga, toda la tierra será devorada por el fuego de su celo, porque Él hará una rápida liberación de todos los que habitan en la tierra. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Nuevamente arriba, durante 6.000 años la tierra ha gemido bajo el peso del pecado. Otro artículo. La señal de los tiempos, The Sign of the Times. Esto fue publicado el 8 de mayo de 1884, en su artículo general, ¿no? Satan Davis, escrita por Ellen White. Este artículo es de la misma Ellen White, volumen 10. Ellen White, observaciones en una reunión a las 6 de la mañana en Oakland, California, el 20 de abril de 1884, y publicado el 8 de mayo de 1884 en The Sign of the Time, la señal de los tiempos. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada por
a cabo por casi 6.000 años, está pronta a finalizar. Lógico que dice que ha sido llevada a por casi 6.000 años, porque en el año 1884 que se publicó todavía no se cumplían 6.000 años desde la caída, desde la entrada del pecado, ¿no? Por eso que escribe así, está pronta a finalizar. Y sin embargo, cuán pocos ven captada su atención por este asunto. Cuán pocos se dan cuenta de que estamos en medio de las escenas finales de esta tierra. Satanás está trabajando diligentemente juntando sus gavillas para cosecharlas en el día de la siega. Está uniendo los elementos de su reino para la última batalla. De nuevo, 6.000 años, ¿no? La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada a cabo por casi 6.000 años, está pronta a finalizar. En la revista Australasian Record, ahí pueden ver el original. Ahorita vamos a ver acá la traducción. Australasian Record, ¿no? O registro austral asiático, ¿no? Esto fue escrito en Sydney, en Australia, el 16 de junio de 1913 por Watson. ¿Por qué Dios debería resucitar a los malvados? Dice acá, ¿no? Durante 6.000 años la controversia de Dios con el pecado ha continuado, pero en el plan de Jehová llegará el momento en que dirá, está hecho, y la controversia terminará. Interesante. En este artículo dice, durante 6.000 años la controversia de Dios con el pecado ha continuado. Y ahí sigue, como ustedes ven, el original del inglés, ¿no? Ahí lo pueden ver. Ahí se los entrego completo para que ustedes ya lo puedan estudiar. En otra revista, The New York Indicator, ¿no? Publicado el 23 de junio de 1909. En la revista del número 25. En el año 1909, cuando Ellen White todavía estaba viva, ¿no? Ahí pueden ver a ustedes en la parte derecha, ahí resaltado en amarillo. Ahorita vamos a pasar a la traducción en español, pero ese es el original para que ustedes lo vean, para que reconozcan de que acá no hay ni un invento. The New York Indicator. Nuestro trabajo como jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Mills Bicum, escrito por él, ¿no? Vamos a ver acá. Nuestros jóvenes deben prepararse rápidamente para el trabajo de rescatar a un Salvador del sufrimiento que ha soportado durante 6.000 años. Así se escribía, ¿no? Otro, el Caribbean Watchman, escrito en el año 1905 en el puerto de España. Vamos a ver, ahí pueden ver ese artículo, está en inglés, ese es el original, que también se los voy a dejar. Ahí en subrayado, ahí, en resaltado. Durante 6.000 años la tierra ha estado bajo el control de una raza rebelde, que no ha reconocido a Dios ni ha obedecido sus leyes. La tierra disfrutará de sus sábados, mientras yace desolada durante 1.000 años. O sea, mientras en la tierra los 1.000 años esté desolada, en el cielo los 1.000 años será, ¿qué cosa? Un sábado milenial, ¿no? Eso es lo que dice. El Vigilante del Caribe se llama este artículo, esta revista, en Puerto España, publicado en junio de 1905. ¿Cuál será el resultado? La solución del gran problema del mundo. Una imagen oscura. Vamos a seguir pasando. Ustedes ya lo leen tranquilo. Es interesante. Durante 6.000 años la tierra ha estado bajo el control de una raza rebelde que no ha reconocido a Dios ni ha obedecido sus leyes. La tierra disfrutará de su sábado mientras yace desolada durante 1.000 años. Okay. Acá hay una poesía de Uriah Smith, mira, y eso está en el original que ya les mostré de antes, ¿no? Ahí resaltado en amarilla dice, de 6,000 years the course for a third half run. Vamos a ver acá en la traducción en español. 6.000 años de su curso predicho han correr, todos trabajando firme hasta el día de la coronación, cuando el concurso salvaje, correcto, incorrecto es. Eso es, ¿no? Su poesía. Pues les decía, 6.000 años de su curso predicho han correr. Eso es una poesía de Uriah
Smith. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos escritores adventistas actuales y los 6000 años. ¿Ya? Vamos a ver, esto ya es del año 2000 en adelante. ¿Ya? Ya hemos visto ya lo que escribieron los padres de la iglesia, los pioneros adventistas, etcétera, todos sus artículos y libros. Aquí vemos un libro del El drama inminente. Este es de Fernando Chay, publicado el 30 de agosto del año 2004. Hay una fotocopia que le saqué de la página 124, dice: de manera que el Armagedón es el último eslabón en la cadena de acontecimientos de este conflicto milenario entre Cristo y Satanás. Esta cadena que ha durado 6000 años después que Satanás fue restringido a este planeta. ¿Qué dice? Que el Armagedón es el último eslabón. Sabemos que el Armagedón es la sexta y la séptima plaga, ¿no? De Apocalipsis 16, dice acá. Es la última cadena, ¿no? Es el último eslabón en la cadena de acontecimientos de este conflicto milenario entre Cristo y Satanás. Esta cadena que ha durado 6000 años después que Satanás fue restringido a este planeta. Será su ataque más fiero, pero esta vez la batalla culminará en una completa y eterna victoria sobre el enemigo. La ley de Dios será totalmente vindicada, la justicia y el amor de Dios será completamente restablecido a la vista de todo el universo y la verdad eterna resultará victoriosamente para siempre. Interesante. Pero habla 6000 años. Interesante. Otro libro, Séptimo Milenio, del doctor Samuel Ramos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Existe un capítulo 3 que se llama La Gran Semana del Tiempo. Acá sí nomás vamos a leer el primer párrafo nada más. Dios sería tener un plan para 6000 años para el planeta Tierra, culminando con la segunda venida de Jesús. ¿Sería el séptimo milenio el reino milenario de Jesús con los salvados en el cielo? Interesante. Muchos estudiosos de la Biblia creen que la segunda venida de Jesús se llevará a cabo de 6000 años después de la caída de Adán. Interesante. Y que el séptimo milenio será el sábado milenario de los salvados en el cielo. Por supuesto que sí. Ya ves, hay más luz, que se cuenta los 6000 años desde la caída de Adán. Entre los judíos hay una vieja tradición que Elías el profeta habría enseñado que los seres humanos vivirían 6000 años bajo el reino de Satanás. Y viene entonces el reino milenario de Dios. Edward Gibbon escribió eso. Publicó en 1776 primer volumen de su obra La decadencia y caída del Imperio Romano, como documenta los hechos que se relacionan con los cristianos del primer siglo. ¿Se dan cuenta de lo que los había demostrado en un principio ya con documentos mismos? En este libro justamente me lo respalda, ¿no? Esa investigación que había hecho. Es interesante, porque este artículo lo he encontrado recién casi ya al finalizar mis diapositivas. Entonces, pero ahí ven que todas las cosas que lo estoy diciendo está documentado. Entonces, dice así, ¿no? La antigua y popular doctrina del milenio estaba íntimamente conectado con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, como las obras de la creación se había terminado en 6 días, la duración de esta condición se ha fijado, ¿qué cosa? En 6000 años, según la tradición. Esta doctrina fue asignada a profeta Elías. Interesante. En el capítulo 9 del mismo libro dice: este es un tema que cuanto más estudiamos, más estamos convencidos de su validez. Entre los teólogos contemporáneos que creen y predican el gran mensaje conflicto 6000 años, incluyen los nombres de Kenneth Cox, Jack Blanco, Edward Reis y muchos otros. William Miller, a través de sus estudios, también llegan a la conclusión que el día del Señor anunciado en Isaías 13:9 y Malaquías 4:1 tienen aplicación directa al milenio del Apocalipsis 20. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión entonces? Miren, interesante, miren, lean acá. Génesis 1 y 2 establece el ciclo semanal, 6 días de trabajo y el séptimo para descansar. Levíticos 25, que habla sobre el año sabático y los jubileos, dice: establece el sábado anual, 6 años para trabajar la tierra y el séptimo para el resto del suelo, ¿no? Para el descanso del suelo, ¿no? En 2 de Pedro 3:8 dice que a Dios un día es como unos 1000 años, y Apocalipsis 20 muestra que el gran día del Señor es 1000 años. Entonces, si para él
un gran día del Señor es de 1000 años, se concluye que los 6 días, ¿no?, también son 6000 años, formando así la gran semana del tiempo. En un estudio general del conflicto de los siglos y otros libros del Espíritu y Profecía encontramos decenas de citas que directamente o indirectamente se refieren a la semana, a lo grande. Entonces, esto justamente lo voy a dejar para que ustedes lo lean ya. Acá, otro libro dice la identidad del octavo en Apocalipsis 17:11, escrito por el pastor Eric Jiménez Mía, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Él escribe en su libro: por esta razón, inclusive transmite en repetidas ocasiones que el tiempo destinado a este mundo está ligado a 6000 años. Es la oportunidad del hombre, son los años que podrá tener para proceder al arrepentimiento. Vean acá, este es otro párrafo. Habla de los 6000 años. El séptimo periodo es un milenio de descanso. Así, de manera tajante, dice: el séptimo periodo es un milenio de descanso, después de los 6000 años. Así como los 7 días de la fiesta de las cabañas, en donde se acampará con Jesús y se gozará el cielo con la cosecha. Pero al octavo día es gran asamblea, ya que Cristo Jesús establece su reino eterno. En la piedra angular es la base de la ciudad santa que desciende triunfante. O sea, ya se refiere al octavo milenio, después de los 1000 años que termine, ya cuando se establezca el reino eterno. Apocalipsis 21:4 dice: Él quitará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este se cumple al final del séptimo milenio. Mira lo que dice esta autora. Y se inicia el octavo milenio renovando, haciendo nuevas todas las cosas, como es una frase de la lógica profética. Satanás la ha intentado desvirtuar con las teorías de los 6000 años de la evolución teísta, ¿no? Entonces, sin embargo, es tan grande el énfasis de White que ella ve en visión de los redimidos en el cielo y desde este presente escatológico expresa declaraciones nítidas de los años vividos en este planeta de sufrimiento que pasaron en la tierra. En las primeras citas, ella mira con anhelo que cerca a 6000 años Satanás ha logrado crear el dolor y el sufrimiento. En las otras citas, ella lo hace en forma retrospectiva de un momento futuro de la visión. O sea que existen citas de Ellen White que dice cerca de 6000 años Satanás ha estado, ¿no?, dominando al ser humano, etc. Sí. Pero también existen otras citas donde dice, la hermana de White como profeta se traslada a un momento ya futuro, ¿no?, de la segunda venida de Cristo, una etapa que ella relata como en tiempo pasado, ¿no? Entonces, y eso es lo que ella escribe aquí. La gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6000 años está por terminar. Eso lo dice en tiempo presente, mientras vivía. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar a las almas en su lazo. La continua transgresión del hombre durante 6000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Eso dice, ¿no? Eso dice cuando está en su tiempo presente. Pero cuando se traslada al futuro dice: durante 6000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito general de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Y entonces sigue diciendo Eric Jiménez, ¿no?, en su libro: como siempre, un diagrama puede ilustrar mejor estos conceptos. Y ahí pueden ver ustedes el cuadro de los 7 tiempos y el jubileo, ¿no? Los 7 tiempos, ¿no? Los 6000 años, los 7 tiempos con... está trazados en 2, ¿no? 6000 años y milenio. Y de ahí que comienza, culminado el milenio, el jubileo. La tierra nueva, el octavo reino y Cristo reinando. Interesante ahí, ¿no? Y los 6000 años lo alude a Apocalipsis 3:18, que dice: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666 o 666. El número de hombre es 6, ¿no? Entonces, por eso que al hombre le ha sido
entregado un periodo de 6.000 años de historia, ¿no? Donde Satanás ha dominado, etcétera. Como dice acá, convirtiendo el mundo en un desierto, su prisión, la tumba ha recibido al pueblo de Dios, llenó la tierra de dolor y causando penas en todo el universo, enfermedad, dolor y muerte. Eso durante 6.000 años. El milenio dice, ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres en cánticos, los salvados, ¿no? En el cielo. Y el jubileo, la eternidad, ¿no? El reino de Dios. Entonces, esto es lo que quería justamente mostrarlo. Justamente han sido 70 diapositivas, ¿no? Qué curioso, que cuando yo había terminado ni sabíamos de que iban a ser 70 diapositivas, pero sí son 70 diapositivas. Es algo curioso, ¿no? Como la gran semana del tiempo, mostradas al igual a la gran semana del tiempo. Dios le bendiga. Hecho el 9 de octubre de 2020. Por la proporción de algunos materiales, mis agradecimientos a José Estuardo Ventura, al hermano Gabriel Salinas y al hermano Javier Miranda. Dios le bendiga y un feliz sábado.